Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, Subsede Obregón, y vamos a hacer una videoexposición sobre la educación y conformación del Estado Revolucionario de 1920 a 1940. Mi equipo está conformado por Ángulo López Michelle Alejandra, Ayala Costa Alejandra, Estrada Deita Ana Sofía, García Fierro Yael Guadalupe y Valdés Pinto Xavier Osvaldo. Para continuar, les daré una pequeña introducción de los temas que nos parecieron más importantes de abordar, los cuales son la educación en México, la Guerra Santa, el Maximato, el cardenismo y para terminar, el maestro rural. A continuación, yo les voy a hablar del primer tema, que es la educación en México. La educación en México fue una educación antigua. Existían diferentes escuelas para hijos de clase alta, clase media y clase baja. La educación se realizaba en el hogar y en instituciones educativas. La educación en el hogar se daba a los padres para darle a sus hijos, lo cual se dedicaba a aprender en el oficio de los padres. Y para las madres, darle a las hijas la enseñanza de tejer, de enseñarlas a barrer casas y moler maíz. Se dice que también ya que en México existían diferentes niveles de educaciones como preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorados. Es por eso que actualmente se tiene una disputa en cuanto a la educación, ya que se considera gratuita. Y los recursos necesarios para poder resolver los gastos de mantenimiento de dichas instituciones públicas. Bueno, ahora para seguir, vamos a hablar acerca de la Guerra Cristera o Guerra Santa. Bueno, la Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros, fue un conflicto armado en México que se prolongó durante 3 años, desde 1926 hasta 1929. Bueno, durante este periodo se enfrentaron creyentes y militares del gobierno de Plutarco Elías Calles. Elías Calles había puesto en marcha diferentes leyes que restringían la libertad del culto y la expresión religiosa en sí. Se buscaba reducir siempre el número de sacerdotes, prohibir manifestaciones religiosas en los hogares del pueblo, y también lo que hacía el gobierno era tratar de saquear y apropiarse de las cosas de los templos o de las iglesias, dejándolo en sí, pues, sin nada, destruirlas totalmente. Entonces, ya que el gobierno de Plutarco Elías Calles, pues, no contaba con la fe y el valor católico. Entonces, fue así como se manifestaron los cristeros, quienes tenían el propósito de luchar con la fe que tenían y con la libertad de expresión que ellos querían. Entonces, cabe destacar que la guerra debió de acabar en el año de 1920, ya que el episcopado, o sea, es decir, la iglesia y el gobierno habían llegado a cierta paz con arreglos, pero los campesinos, o el pueblo, no quedaron muy contentos con ello y se volvió a hacer una segunda guerra. Entonces, aquí es donde comenzó a perder su fuerza. Entre el año de 1936 a 1940 fue cuando el Estado pues decidió aceptar esa expresión de la iglesia, la libertad del culto, e ir abriendo a las puertas de cada templo, y también dando a la suspensión de la educación con tintes socialistas. El Maximato. El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde el 1928 con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país, hasta 1934 con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. El Maximato se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles, que se le dio el nombre jefe máximo de la revolución. De ahí salió el nombre máximo en este periodo.
La característica principal por la cual se identifica el maximato es la dualidad de poderes, que es representada por el presidente de la República y el jefe máximo de la revolución. Emilio Portes Gil pasó a la presidencia por indicaciones de Plutarco Elías Calles, ya que Álvaro Obregón, quien había ganado las elecciones en 1928, fue asesinado en el mes de junio por José León Toral. La crisis económica política fue muy dura en esos tiempos, pero fue resuelta por Calles. Esto tranquiliza a los obregonistas, nombrando presidente provisional que asegura la familia revolucionaria. En el maximato se puso fin a la guerra cristera, se concedió autonomía a la Universidad Nacional, se promulgaron Ley Federal del Trabajo y Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal. Se amplió la red telefónica del país, se empleó una política económica que favorece el desarrollo de la industria y el comercio. Hubo intereses por llevar la educación al ámbito rural y se inauguró el Palacio de Bellas Artes. Emiliano Portes tuvo unos colaboradores muy importantes que lo ayudaron a realizar esto. El maximato fue una época dentro de la historia de México en el cual gobernaba Plutarco Elías Calles, quien imponía un presidente el cual manejaba en Santo, y se le dio el sobrenombre de títeres o papeles a manos del jefe maximato. El cardenismo cuando la educación en México fue socialista. La reforma educativa que impulsó Cárdenas y sus allegados reflejaba un producto de país con una visión de que México tenía que ser el futuro. Destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos, y sobre todo por la nacionalización de la industria petrolera. Tenía ideas de escuela socialista. Estas planteaban una gran ruptura entre lo que fue las casas del pueblo, las escuelas rurales y los misiones culturales. A pesar de los ideólogos y algunas personas que daban sus ideas, creían que el proyecto de Cárdenas se ajustaba mejor a México con un mejor futuro, puesto que ya mencionado, gracias al proyecto de Cárdenas y todo lo que implica en él, sería ya en sí un México con gran futuro. En 1940 la educación socialista era creada como reforma educativa estructural. Para finalizar, el maestro rural, un docente rural específicamente realizó un trabajo en zonas indígenas, pequeños pueblos donde su aportación es realizar actividades de manera manual, por lo que los alumnos no cuentan con instrumentos adecuados, por lo cual el maestro tiene que buscar la manera de realizar actividades. No es fácil, ya que se necesita mucha capacidad y tiene tiempo para realizar una buena aportación hacia la sociedad. Un docente rural es mejor ejemplo de esfuerzo y dedicación y buena calidad de servicio. El trabajo en la comunidad rural es especial alto de dedicación, por lo que si el ambiente del que se rodea, cuando por poco material, bajos y recursos. Los docentes rurales eran reconocidos por crear sus propias técnicas y enseñanzas, por lo cual se dedicaban a realizar actividades según el aprendizaje adecuado en el que los alumnos requerían, donde también realizaban los objetos como bancas, escritorios, para que los alumnos aprendiz pudieran recibir su enseñanza. Se conoce como comunidad rural a pueblos que se desarrollan en el campo y alejados de los casos urbanos. El concepto pues hace referencia tanto al pueblo a sí mismo como a la gente que habita a la localidad. Las comunidades rurales viven en agricultura o ganadería. Muchas gracias por su atención. Ha sido todo.